tenonde, aipota yapo yasoropay, ñandero tumpape, jare bay yaretape, echaco jaereta, omboesape tape ñandebe. Aipota Villamondo tam. Darles un saludo fraterno a todas las autoridades presentes en esta asamblea. En este día y desde este lugar, de forma muy efusiva, saludar a las mujeres, a las abuelas, porque son el alma de nuestro idioma. De igual forma, les mando un caluroso saludo a los jóvenes y decirles que no se avergüencen de nuestro idioma. En ustedes descansa y se reproducirá. Por eso quiero decirles el siguiente mensaje. Nuestro Padre Creador se hizo palabra y mediante ella nos dio la vida. Es por eso que se aloja en nuestro corazón y habita en el alma. Nuestro idioma es el principio y fin de nuestra existencia. Nuestro idioma refleja la esencia de nuestro modo de ser. En ella descansa y se manifiesta nuestra espiritualidad. Nuestro idioma es felicidad. Por eso cuidarlo está en nosotros para no perecer. La palabra nos moldea como el agua que cae gota a gota sobre la piedra. Por eso hacerse palabras, plasmarse tal cual uno es. Ahora voy a hablar en castellano, un idioma prestado y utilizado para que mis palabras sean entendidas. Las organizaciones de las naciones indígenas originarias del Abya Yala me han encomendado la representación ante el Comité Directivo de la UNESCO para la organización del 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Es así que, en esta Asamblea de las Naciones Unidas, quiero expresar lo siguiente. Las naciones indígenas del Abya Yala estuvimos acá, nuestra placenta está acá, y acá moriremos. Y como tal, pido que se respete nuestro territorio, al igual que nuestros idiomas, regalos que hemos heredado de nuestros ancestros. Los bosques, los ríos, las piedras, no es que no hablen, están en silencio, porque hemos perdido el don de saberla escuchar, de sentir, de ver con los oídos. Y esto pasa porque estamos menospreciando nuestros idiomas originarios. Es momento, y la realidad sí nos lo exige, de encarar la revitalización lingüística y cultural como una tarea de todo, pero en serio, de revitalizar las sociedades. Tiene que ser política de Estado, inversión de recursos necesarios, al igual que otros temas como el hidrocarburo. Invertir en los idiomas originarios es garantizar el verdadero desarrollo, porque es el combustible de la felicidad. La realidad nos está mostrando que estamos viviendo en una sociedad analfabeta, con relación a los idiomas minorizados. Los gobernantes están en la obligación de saber hablar al menos uno de los idiomas originarios si quieren ser gobernantes completos, y los gobernados de comenzar a practicarlas. Por ello, pido que se declare el decenio de las lenguas indígenas. Queremos seguir soñando, riendo, llorando, amando, filosofando, es decir, viviendo en nuestro propio idioma, pues hablar en nuestra lengua originaria es como acariciar el alma. Es una llave que nos permite abrir puertas hacia el encuentro entre seres humanos en igualdad de condiciones. Los casi 600 pueblos indígenas que habitamos en el Abya Yala no estamos buscando solo revitalizar nuestros idiomas, pues nuestra meta es el reencuentro con nuestros ancestros, con nuestros hijos y con nosotros mismos. Traigo a esta asamblea este bocó que está cargada de ilusiones y espero que esas ilusiones no se desvanezcan como agua entre los dedos. Como indígena, creo firmemente que necesitamos una dosis de terquedad lingüística y cultural. Que viva o muera nuestro modo de ser e idiomas depende de nosotros. Pero cuidado, esto no libera el compromiso de los estados con los idiomas originarios. He dicho, Yasoropay, muchas gracias.